Muy buenos días, mi nombre es Gómez Alejandro Beltrán, Corporación Universitaria del Huila, Corhuila. Soy el grupo número 3 del Laboratorio de Procesos Agriculturales. Les vengo a presentar el decreto 616 de 2006 y el sistema HACCP, análisis de riesgo y control de puntos críticos, como tal. Bueno, en el decreto 616 de 2006 consta de tres títulos. Bueno, en el título 1, que nos dice el objetivo y campo de aplicación. Bueno, el objetivo de esto es que el presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error o función o engaño a los consumidores. Bueno, en el campo de aplicaciones nos consta de tres, que son la leche obtenida de animales de las especies bovina, bufalina y caprina, destinada a la producción de la misma para consumo humano. Todos los establecimientos donde se obtengan, procese, envase, transporte y comercialice y expanda leche destinada para consumo humano en el territorio nacional, y las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre obtención, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de leche. Bueno, en el capítulo 2 dice contenido técnico, que eso, el capítulo consta de 13 capítulos, en el cual nos dicen que en el capítulo 1 son las definiciones. Nos hablan que son las definiciones de las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, que es la BPMB. Bueno, ahí nos dice que se define como los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso ordinario, de conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos aprobados, incluidos el tiempo de retiro cuando los mismos se utilizan bajo condiciones prácticas. Ahí también nos habla sobre las buenas prácticas en la alimentación animal, en que de todos modos de empleo y prácticas recomendadas en la alimentación animal tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos de origen animal para consumo humano, minimizando los riesgos físicos, biológicos y químicos para la salud de los consumidores. También nos habla sobre el que es calostro. El calostro, para los efectos del presente reglamento técnico, no se considera como leche apta para el consumo humano, al producto obtenido de los animales lecheros dentro de los 15 días anteriores y los 7 días posteriores al parto. Bueno, también nos dice sobre la cámara frigorífica. Entiéndase por cámara frigorífica al área destinada para el almacenamiento de la leche ionizada envasada cuando esto lo requiera a temperaturas de 4 a menos 2 grados. También nos habla sobre el establecimiento, que son nuevas plantas de enfriamiento o centrales de recolección de leche, plantas de procesamiento de leche o locales destinados al almacenamiento y comercialización de leche higienizada, que es el jato. Es un sitio destinado principalmente a la explotación y ordeñamiento de animales destinado a la producción lechera. También nos dice que es homogenización, que es la reducción del tamaño de los glóbulos de grasa por efectos de la presión y temperatura para estabilizar la emulsión de la materia grasa. También nos dice sobre insumo pecuario. Todo producto natural sintético o biológico o de origen biotecnológico utilizado para promover la producción pecuaria, así como para el diagnóstico preventivo, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus productos. Comprende también los comésticos o productos destinados al embellecimiento de los animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protegen sus condiciones de vida. Se incluye en estas definiciones alimentos y aditivos. También nos dice que es leche
Es el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenido mediante uno o más ordeños completos. También nos dice que la leche adulterada es a la que se le ha sustraído parte de los elementos constituyentes, reemplazándolo o no por otra sustancia. También nos dice que hay sobre leche adulterada que haya sido adicionada con sustancias no autorizadas o que por deficiencias en su inocuidad y calidad normal haya sido disminuidas u ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales. También nos dice sobre la leche alterada, también nos habla sobre la leche concentrada, también nos habla sobre la leche contaminada, la leche cruda, leche deslactosada, qué significa todo eso, ahí está como tal, ahí está la información. Bueno, nos habla sobre la leche en polvo, la leche esterilizada, la leche falsificada, todo eso son informaciones muy importantes para, para el ser humano. Debemos saber todos esos significados como tal para no cometer un error o falsificar o comprar productos que no estén autorizados y por, por el Ministerio de Salud. Como tal, nos habla sobre las plantas para el procesamiento de leche, planta para pulverización o productos nucados. También nos habla sobre el rentando de la leche. ¿Qué es el rentando de la leche? Es el producto que se obtiene de la concentración de la proteína de la leche mediante ultrafiltraciones de leche. Eso nos habla que es eso. O producto inocuo. Es aquel que no presenta riesgo físico, químico o biológico y que es apto para el consumo humano. Aquí hay muchas definiciones en las cuales debemos tener muy en cuenta para hacer el procesamiento de un alimento desde la materia prima hasta el producto terminado como tal. En el capítulo 2 nos dice sobre los requisitos para la obtención de la leche en la producción primaria. Como le había dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta las definiciones como tales para comenzar a hacer el procedimiento de la obtención de un producto. Aquí nos habla sobre el registro de los actos. ¿Qué significa eso? Es para efectos de la trazabilidad del acto y para el control oficial de enfermedades. De declaración obligatoria, los actos deben registrarse en la oficina local del ICA o quien éste delegue. También nos piden unos requisitos que deben cumplir los actos productores de leche, que es el diseño, la ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas y locales de los actos que deben garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda, tanto de origen intrínseco, es del animal, como de origen extrínseco, que es el ambiental, y deberán cumplir con los siguientes requisitos. ¿Qué significan esos requisitos de la infraestructura? Que deben contar con un sitio o área de ordeño dentro de los postreros para el ordeño manual y para el ordeño mecánico. Tener un establo fijo con piso en cemento o establo portátil localizado sobre un terreno de fácil drenaje que permitirá realizar un ordeño de buenas condiciones sanitarias, disponer del agua abundante potable o de fácil potabilización que no deteriore o altere la leche. Los establos fijos deben disponer por lo menos de las siguientes secciones, como lo muestran aquí, que es para el ordeño, para equipos de almacenamiento de leche, cuartos de máquinas si se requiere, zonas de espera de ganado, disponer de bodega techada y piso en cemento para el almacenamiento de insumos y utensilios como tal. Aquí nos muestra otras infraestructuras como tal debe cumplir con esos requisitos. Y nos dice si se dispone de equipos de ordeño mecánico y almacenamiento de leche, estos deben contar con los procesamientos
procesamientos de limpieza, desinfección y mantenimiento debidamente establecidos y documentados. Bueno, aquí como tal nos hablas de las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y la buena práctica en la alimentación animal. En ese caso nos consta de 9, que son los actos con ganadería identificados con enfermedades zoonóticas a través de la leche. Deben desarrollar un programa de saneamiento para acceder a la comercialización de la leche de conformidad con la reglamentación que para tal efecto haya establecido el ICA. Deben contar con un programa de prevención y control de mastitis. Únicamente podrán emplearse en los medicamentos y productos de uso veterinario registrados ante el ICA, según estableció en la resolución 1056 de 1996, y en las demás disposiciones la modifican o adicionan o sustituyen. En los forrales y cultivos destinados a la alimentación de los animales, únicamente deben emplear plaguicidas y fertilizantes y además insumos agrícolas que cuenten con registro ICA, respetando en los casos a que haya lugar los respectivos periodos de carencia de conformidad con los dispuestos en la resolución 150 y 3759 de 2003, y además normas que modifican, adicionan o sustituyan la leche procedente de animales tratados con antibióticos y otros medicamentos veterinarios cuyos principales activos o metabolitos se eliminan por la leche. Solo podrá darse para el consumo humano hasta tanto haya transcurrido el periodo de retiro especificado en el rótulo para el medicamento o insumo pecuario en cuestiones. Bueno, también debe mantenerse un registro de los productos y medicamentos de uso veterinario utilizados con la dosis aplicada, fecha de administración e identificación de los animales tratados, tiempo de retiro y firmas del personal responsable. Deben adoptarse precauciones para garantizar que los animales lecheros no consuman ni tengan acceso al agua contaminada ni a otros contaminantes del medio que pueden originar enfermedad o contaminar la leche como tal. También tiene que tener el agua, el forraje, los productos y sus productos de cosecha, los materiales de origen vegetal, mineral y los alimentos balanceados destinados a la alimentación de los animales lecheros no debe presentar riesgo de introducción directa o indirecta en la leche. También tiene que tener para la alimentación de bovinos u otros rumiantes utilizados para la producción de leche. No se podrán emplear alimentos balanceados y suplementos que contengan harina de carne, de sangre, de hueso, vaporizadas y calcinadas de carne y hueso y de despojos de mamíferos por ser material de riesgo en la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina, EEB, como lo dice, de conformidades con señalado en la resolución número 00991 del 01 de junio de 2001, y en las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Tenemos tenemos una rutina de ordeño que, que, que las empresas o la gente que trata de ordeñar las vacas o cualquier animal deberán que tener su respectivo manual de ordeñamiento. Aquí nos dice que las operaciones de ordeño deben reducir la introducción de gérmenes patógenos provenientes de cualquier fuente y de residuos químicos procedentes de las operaciones de limpieza y desinfección. También tiene que tener las zonas de espera donde se encuentran los animales medianamente antes del ordeño. Deben estar en condiciones higiénicas, sanitarias y adecuadas. También tiene que tener un establo y las zonas de ordeñamiento de instalaciones comunicadas entre sí. También antes del ordeño, los animales deben estar limpios y verificar que la primera leche que se extrae tenga una apariencia normal.
El agua utilizada para limpiar la ubre del equipo de ordeño, tanques de almacenamiento y otros utensilios deben ser de alta calidad y no contamine la leche. Los procesos de limpieza y de secado de la ubre deben ser adecuados, evitando daños en los tejidos. En caso de emplearse selladores de pezón o desinfectantes para estos. También tiene que tener el equipo y utensilios deben ser diseñados y calibrados de tal forma que no dañen los pezones durante la operación de ordeño. Deben limpiarse y desinfectarse después de cada operación de ordeño. También que las cantinas de leche deben ser lavadas, desinfectadas e inspeccionadas antes de su uso. Bueno, nos habla sobre saneamiento. ¿Qué es saneamiento? Que todos los jatos con ordeños mecánicos deben implementar y desarrollar un plan de saneamiento para disminuir los riesgos de contaminación de la leche, en el cual será responsable del propietario o representante legal y deberá ser a disposición de la autoridad sanitaria competente. Incluirá como mínimo los siguientes programas: el programa de limpieza y desinfección, el programa de desecho sólido y líquido, el programa de control de plagas. Esos son los tres programas que tiene que tener el saneamiento. Bueno, también nos habla sobre la salud e higiene del personal de ordeño. El personal de ordeño debe estar en buen estado de salud, poseer un certificado médico que reconozca su aptitud para manipular alimentos, en el cual tendrá vigencia por un año. Deberán siempre, antes de iniciar las operaciones de ordeño o manipulación de leche, lavarse y desinfectarse las manos y antes brazos, usar la ropa adecuada durante el ordeño. Bueno, también tiene que tener programas de capacitación, en el cual el personal relacionado con la producción y recolección de la leche, según corresponda, deben recibir capacitaciones continuas y tener las habilidades apropiadas en los siguientes temas, que es la salud y el manejo del animal, tener procesos de ordeño, prácticas higiénicas en la manipulación de la leche, higiene personal y hábitos higiénicos, responsabilidad del manipulador. En el capítulo 3 nos habla sobre procedencia, enfriamiento y destinos de la leche. En este cual nos consta que la recolección y transporte de la leche cruda hacia las plantas de enfriamiento o plantas de procesamiento deberán constar de 5 puntos, en la cual dice que la leche debe refrigerarse a 4 grados más o menos de 2 grados, mediante después del ordeño o entregarse a las plantas de enfriamiento o procesamiento en el mejor tiempo posible. Bueno, garantizando la conservación e inocuidad, la leche debe transportarse al centro de acopio en cantinas o tanques diseñados para ese fin. El acceso de personal y vehículos a lugares de recogida deben ser adecuados para garantizar la oportuna recolección, mínima manipulación y evitar la contaminación de la leche. Previamente a la recolección de la leche, el personal debe realizar la recolección en el jato individual. Debe hacer inspección organoléptica de la leche, olor, color y aspecto. Bueno, el personal encargado de recoger y transportar la leche no debe entrar en los establos u otros lugares donde se alojen los animales o a sitios donde haya estiércol. Si la ropa o calzado se llega a contaminar con estiércol u otras sustancias, deben cambiarse o limpiarse antes de continuar con su trabajo. El personal encargado de recoger y transportar leche cruda se ceñirá a los establecidos en el decreto 3075 de 1997 o la norma que la manipule, adicione o sustituya en los referentes al transporte y personal manipulador de alimentos. Bueno, también nos habla sobre el control en las plantas para enfriamiento, el cual nos consta de 7 pruebas, que son el registro de temperatura, control de densidad, prueba de alcohol o a toda recepción de leche por proveedor, control de adulterantes, neutralizantes y conservantes de la leche cruda por muestreo aleatorio, lactometría o crioscopia, recuento microbiano,
prueba de detención de antibióticos. También nos habla sobre las plantas de enfriamiento o centros de acopio de leche. ¿Qué significa eso? Las plantas de enfriamiento o centros de acopio deben cumplir con las condiciones establecidas en el decreto 3075 de 1927 o las disposiciones que la modifican o adicionan o sustituyen. Mediante, después de llegar a la sala de recepción, la leche debe refrigerarse a una temperatura de 4 grados más o menos a 2 grados y transportarse a las plantas de procesamiento antes de 48 horas. También nos habla sobre el destino de la leche, que la leche enfriada en plantas de enfriamiento o centrales de acopio solo podrá destinarse a las plantas de procesamiento de leche o procesos posteriores que aseguran la inocuidad de sus productos. Bueno, nos habla sobre el capítulo 4, que son las provisiones. Las provisiones tienen que tener en cuenta que la leche es considerada alimento de mayor riesgo en salud pública. Queda prohibido que la adición de sueros a la leche en todas las etapas de la cadena productiva, la comercialización de leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo, la regeneración de la leche para consumo humano directo, la comercialización en el territorio nacional de productos destinados al consumo humano con la denominación leche, cuando presente modificaciones en su composición natural, tales como ingredientes, aditivos o cualquier otra sustancia no autorizada por la normatividad colombiana vigente para la leche y sus tipos. Bueno, en el capítulo 5 nos habla sobre las especificaciones técnicas de la leche, que nos habla sobre la clasificación de la leche como tal. Hay dos clasificaciones, que la primera es de acuerdo con su contenido de grasa y la segunda que de acuerdo con su proceso de fabricación. En la primera opción nos dice sobre de acuerdo con su contenido de grasa, nos habla sobre la entera, semidescremada y descremada. Y en la segunda nos habla sobre la pasteurización, ultrapasteurización y ultra alta temperatura UATT, también conocido como la UHTT, leche larga vida, esterilizada en polvo deslactosada. Tiene que tener unas condiciones de la leche cruda, que en el caso de la leche cruda de los animales bovinos deben cumplir con las siguientes condiciones, que deben presentar estabilidad probiótica en presencia de alcohol 68% miligramos o 75% BB. Cuando es materia prima para la leche UHT o ultrapasteurización, debe presentar estabilidad probiótica en presencia de alcohol al 78%. No debe presentar residuos de antibióticos en niveles superiores a los niveles máximos permisibles, determinados por la autoridad sanitaria competente de acuerdo con la metodología de salud a nivel nacional. Bueno, ahí nos muestra unas características de la leche cruda, en el cual nos aparece en un cuadrito los parámetros sobre la unidad y la leche como tal. Bueno, también nos dice sobre un plan nacional de control de residuos, que las plantas para el procesamiento de leche deberán cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Control de Residuos, que para tal efecto es pedida. Bueno, en la leche deslactosada, según la clasificación por contenido de grasa prevista en el número 1 del artículo 15 del presente reglamento, deberá cumplir los siguientes parámetros de la leche entera, semidescremada o descremada, específicamente con los suficientes requisitos, ahí como tal les había dicho, sobre los parámetros y las unidades. Sobre la pasteurización, como tal, la lactosa tiene que tener una pasteurización de 0.85. El índice microscópico tiene que tener 0.685, el menos 0.661. También tiene que tener unos requisitos microbiológicos de la leche líquida. Ahí nos habla sobre la leche pasteurizada, como tal lo muestran en la tabla. También tiene que tener la leche ultra pasteurizada. Ahí nos muestra una tablita cómo están los índices permisibles. En la leche UHT o UH
UHT nos muestra que las pruebas de esterilización comercial deben de incubar durante 10 días, no presentar crecimiento microbiano a 55 grados y 35 grados. La leche esterilizada, prueba de esterilización comercial, tienen que tener. Después de incubar durante 10 días, no presenta crecimiento microbiano a 55 grados y a 35 grados. En el capítulo 6, las plantas para procesamiento de leche, nos muestra las plantas de procesamiento como tal, que son las plantas para procesamiento de leche, además de los requisitos establecidos en el decreto 3075 de 1997, o la norma que lo modifique, deberán cumplir con los establecidos en el presente reglamento técnico. También nos habla sobre una procedencia de la leche como tal, que las plantas para el procesamiento de leche únicamente podrán procesar leche cruda procedente de hatos que hayan sido previamente inscritos ante el ICA o la presente de plantas para enfriamiento. También nos habla sobre unos equipos mínimos de la recepción de la leche, que son transporte de cantina mecánica o de rodillos si se utiliza la recolección de leche en cantines, báscula para pesar la leche o tanque de recibo de leche, bomba para pasar la leche al proceso de enfriamiento inicial. Tiene que tener un equipo para enfriamiento con capacidad apropiada de acuerdo con la velocidad de recepción de leche que permita su enfriamiento previamente al proceso de higienización. También nos dice sobre unos controles internos en las plantas para procesamiento de leche. En las plantas de procesamiento de leche se practicarán todos los días como mecanismo de control interno y criterios de aceptación, liberación y rechazo de la leche. Desde el punto de vista microbiológico, fisioquímico y organoléticos, las siguientes pruebas tienen que tener: en la plataforma de recepción, prueba de alcohol, ausencia de conservantes, adulterantes y neutralizantes, por muestreo selectivo, prueba de densidad, prueba de lactometría o croscopía, prueba de acidez, ausencia de antibiológicos, recuento microbiano. También nos habla sobre el almacenamiento de leche cruda enfriada. Debe ser utilizado únicamente para este fin. Tener capacidad suficiente para la recepción diaria y estar dispuesto en tal forma que facilite la circulación, el control y ácido de lo mismo, los cuales pueden ser verticales o horizontales. También tiene que encontrarse provisto de equipo de graduación, agitadores mecánicos de toma muestra, termómetros y sistemas que permitan su uso interno, su aseo interno. También tiene que debe estar identificados como tal. En el capítulo 7 nos habla sobre el proceso de higienización, que tiene que tener un equipo mínimo, que son el sistema de clarificación y filtrado, tiene que tener homogeneizadores, equipo para higienización de la leche, tiene que tener sistemas de concentración de sólido para permitir la eliminación de parte del agua cuando se trate de leche evaporada, tiene que tener un equipo para enfriamiento. También tiene que tener un tanque debidamente identificado para el almacenamiento de leche fría higienizada, dotado de camisa de aislamiento térmico, de agitadores mecánicos y de termómetros. También nos habla sobre los tiempos y temperatura para el procesamiento de higienización, que son dos, que son la pasteurización discontinua, que nos dice sobre la leche que deben permanecer durante 30 minutos a una temperatura de 65 grados y 63 grados. La pasteurización de flujo continuo deberá permanecer durante 15 a 17 segundos a una temperatura entre 72 grados y 76 grados. También nos dice sobre la ultrapasteurización y ultra alta temperatura UATT, o conocida como UHT, que la leche debe permanecer durante un tiempo mínimo de 2 segundos a una temperatura entre 135 grados y 150 grados.
También nos dice sobre la esterilizada. La leche deberá someterse en su envase a una temperatura de 115 grados a 125 grados por 20 a 30 minutos. También nos habla sobre la calidad del vapor del agua. Son aquellos procesos de higienización donde se utiliza calentamiento directo. La calidad del vapor del agua deberán ser de grado alimenticio, saturado, seco, exento de aire y conducido por tuberías de acero inoxidable a partir de las trampas de condensación y filtración. También nos habla sobre unos aditivos permitidos en el agua de la caldera, que son dos, que el gluconato de sodio, que no debe contener más de una parte por millón de un cianuro de sodio, y acrilamida de sodio, no debe contener más de 0.05% miligramos sobre milímetros de monómero de archilamida. También nos habla sobre unos activos prohibidos en el agua de la caldera, que son el amoníaco, hidracida, morfolina, deetil, amino, etano. También nos habla sobre el ciclohexalinamina o tadalicilamina. También nos habla sobre unas condiciones especiales de la leche higienizada, que la leche higienizada deben cumplir con las siguientes condiciones especiales, que son condiciones muy especiales, y la ausencia de alterantes y conservantes, los niveles de sustancias tales como metales pesados, residuos de antibióticos o de otros medicamentos de uso veterinario, plaguicidas y oflatoxina M1 se deben regir por normas oficiales o en su defecto de las normas internacionales del Codex Alimentarius. Bueno, en el capítulo 8 nos habla sobre la reconstitución de la leche. Nos piden unos requisitos de funcionamiento de las áreas destinadas a la reconstitución o recombinación de la leche. ¿Qué nos quiere decir? Que el área destinada a la reconstitución o recombinación de la leche deben estar aislada y separada técnicamente de las demás. Se ceñirá a lo dispuesto en el decreto 3075/1997 de la norma que la modificaciones o sustituyan, por la cual se requiere el siguiente equipo mínimo, que son la bomba para la disolución en agua de la leche en polvo, embudo, tanque con mecanismo de graduación y agitación cuando se requiera, tanque con circulación de agua. Bueno, en el capítulo 9 de las plantas para pulverización nos piden un requisito de funcionamiento de las plantas para pulverización. Nos pide que el patio de empavamiento, asfalto o similares para recibir y entrega de leche. Nos pide una plataforma para recepción de leche, ¿no?, para almacenamiento de la leche cruda enfriada, para proceso de higienización, para proceso de concentración, para proceso de homogenización, para proceso de deshidratación, para proceso envasado y empacado de la leche, para lavado y desinfección del vehículo isotérmico y cantines. También nos pide una sala de máquina. También nos habla sobre una deshidratación. Todo tipo de leche que se someta a procesos de deshidratación debe ser higienizada por cualquiera de los sistemas señalados en el presente reglamento técnico. Bueno, nos pide sobre un equipo mínimo que debe tener para el proceso de pulverización, y son el sistema de clarificación y filtrado para la eliminación de las impurezas que se encuentran en la leche cruda. Tiene que tener un equipo para la higienización de la leche. Como les estaba diciendo, que tenemos que tener un equipo mínimo, que el sistema de clarificación y filtrado para la eliminación de las impurezas que se encuentran en la leche cruda, equipo para higienización de la leche, sistema de concentración de sólidos que permita la eliminación de parte del agua, equipo de homogenización de características que permitan que su eficiencia sea superior al 90%, el sistema de deshidratación por desacación o congelación o cualquier otra aprobación por las autoridades sanitarias que sin modificar sustancialmente las constituyentes naturales de la leche. Bueno, también tienen que tener un sistema para la eliminación de partículas gruesas y polvo quemado,
equipo para el envasado y empacamiento de la leche. Nos piden un proceso. Cuando quiere que el proceso de obtención de la leche en polvo sea discontinuo a una higienizada, homogeneizada y concentrada de la leche, deberá ser inmediatamente enfriada a temperatura inferior al 10% en tanques especiales para este propósito, distinto de los usos para la leche cruda. Bueno, en el capítulo 10 de los equipos como tales nos piden una carta de control. ¿Qué quiere decir esa carta de control? En las cartas impresas de la termográfico deben quedar registrados los siguientes datos: identificación del termófrato por equipo, fecha y turno de proceso, temperatura y tiempo de funcionamiento del equipo, observaciones y firmas del operador responsable del proceso, superior o jefe de planta. Bueno, nos piden el capítulo 11, que son los envases y rotulados de la leche. El envase y rotulado de la leche son que deberán cumplir con lo estipulado en la resolución número 05-109 de 2005 del Ministro de la Protección Social y en las normas que la modifican o acciones o constituyan. También nos piden un envasado, que el envasado de la leche higienizada debe realizarse en un área físicamente aislada de las demás áreas. Nos piden un material de envase, que ese material de envase debe ser de material tal que lo confiera el producto a una adecuada protección durante el almacenamiento, transporte y expendio, con cierre hermético que impida la contaminación y autorización. Bueno, ahí nos dicen unas clases de envases que son las bolsas, garrafas o botellas de polímeros grado alimenticio, de plástico, cartón, aluminio, de cartón encerrado. Estas son las clases de envase. Bueno, en el capítulo 12 es el aseguramiento y control de la calidad. El sistema de aseguramiento y control de la calidad en las plantas de enfriamiento o centros de acopio de la leche, plantas de higienización de la leche y en las plantas de pulverización de la leche, adoptarse en carácter obligatorio al sistema de análisis de peligros y control de punto crítico HACCP, que eso lo vamos a explicar más adelante. Bueno, en el capítulo 13 del transporte de la leche y su expendio, la leche cruda nos muestra que el transporte de la leche cruda proviene de los hatos con destino a los establecimientos a que se refiere el presente reglamento técnico. Podrá hacerse en carros tanque, en vehículos dotados con recipiente apropiado para este fin. Nos muestra ahí de la leche cruda enfriada que el transporte de la leche proviene de las plantas para enfriamiento o centrales de recolección con destino a planta para procesamiento de leche. Solo podrá hacerse en carros, tanques isotérmicos o vehículos con sistema de refrigeración que garantice una temperatura menor a 10 grados en la leche. Nos dice que sobre unos requisitos generales de los vehículos de transporte de leche cruda, los carrotanques isotérmicos y vehículos con sistema de refrigeración destinado para el transporte de leche cruda deberán cumplir con los siguientes, que son 3. Las partes inferiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y pisos, debe ser hermética, así como las disposiciones de cierre de los vehículos y ventilación y circulación del aire deben estar fabricadas con material resistente a la corrupción, impermeables, con diseños y forma que no permitan el almacenamiento de residuos y que sean fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Adicionalmente, las superficies deben permitir una adecuada circulación de aire. La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción de calor. Las esclusas deben ser herméticas, de modo que una vez dentro la carga quede aislada del exterior. Destino de la leche con fecha de vencimiento caducado. La leche líquida, la leche en polvo, empaques comerciales o materias primas con fecha de vencimiento caducados que se almacenan o se encuentran dentro de las instalaciones de la planta o en los depósitos de productos terminados solo podrán utilizarse para fines industriales. Se almacenarán en un depósito exclusivo y se llevará un registro donde se especifique como mínimo la cantidad de productos y destino final.
Registro de establecimiento, que el ENVIMA registrará mediante un código de los centros de acopio y las plantas de proceso de leche higienizada y en polvo, la cual identificará a cada uno de los establecimientos para los procesos de comercialización nacional y para la exportación. Bueno, en el título 3 nos muestra sobre las disposiciones administrativas que se consta en un solo capítulo. Ese capítulo nos habla sobre la inspección, vigilancia y control. Bueno, en las competencias le corresponde al Ministro de Agricultura y de Desarrollo Rural por intermedio del ICA supervisar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en sus reglamentaciones y normas complementarias, conforme a lo dispuestos en los decretos 1840 de 1994 y 1454 de 2001, y los que los modifiquen o sustituyan. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para la declaratoria de fincas libres o áreas libres, áreas de baja prevalencia o áreas vigiladas de brucelosis y tuberculosis. El ICA dispondrá de laboratorios de diagnóstico animal sin jurisdicción de poder autorizar a otros laboratorios públicos y privados, los cuales quedarán bajo la coordinación y supervisión de este instituto. Nos habla sobre las visitas de inspectores, que en cualquier momento el ICA realizará 2 veces visitas de inspector al año, en cada periodo previo donde se considere necesario verificar las condiciones sanitarias. También nos piden el acta de inspección, en el cual, con fundamento en lo observado en las visitas de inspección, la autoridad sanitaria competente levantará actas en las cuales se harán constar las condiciones sanitarias encontradas en el establecimiento objeto de inspección y emitir conceptos sanitarios correspondientes según el caso. El acta de visita debe ser firmada por el funcionario de la práctica y notificada al representante legal, el arrendatario o propietario del establecimiento. Buena. La muestra para el análisis que se toma una muestra para analizar debe ser práctica por la autoridad sanitaria correspondiente a cualquier de las etapas de fabricación del proceso, empaque, expendio, transporte y comercialización de la leche para efectos de inspección y control de sanidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en cualquier momento van a tomar la muestra en cualquier proceso, no importa si ya se ha empacado o está apenas en el transporte, en el transcurso del procesamiento. Ahí nos dice sobre el número de muestra para el control oficial, que el número de unidades de las que consta una muestra para el control oficial es de 7 unidades y se distribuirán así: 3 para el análisis microbiológico, 2 para el análisis físico-químico y 1 para el control muestra oficial debidamente rotulada y sellada, y una como para muestra para el interesado para ser analizada en su laboratorio de control de calidad. Las medidas sanitarias de seguridad y procedimientos y sanciones se regirán de sanciones por incumplimiento de los dispuestos en el presente reglamento técnico. Será consagrado en la Ley 09 de 1979, en concordancia con el Decreto 3075 de 1997 y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. También habrá de la evaluación de conformidad, la revisión y actualización, y también nos habla sobre la vigencia. Bueno, en el sistema HACCP, que es conocido como el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Bueno, tenemos primero que saber qué es un HACCP. Es un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos. Puede ser aplicado a todo lo largo de la cadena de un producto, desde la producción primaria hasta su consumo final. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Es asegurar
de que los alimentos no harán daño físico, fisiológico o fisiológico a los consumidores. El primer compromiso de los procesadores de alimentos. Los principios de ACCP son 7, que nos dice sobre conducir un análisis de peligros, determinar los puntos críticos de control que la PCC, establecer los límites críticos para cada PCC, establecer un sistema para monitoreo de los PCC, establecer las acciones correctivas para ser tomadas cuando un PCC no está bajo control, establecer los procedimientos de verificación para confirmar que el sistema está trabajando efectivamente, y también nos dice que establecer la documentación concierne a todos los procedimientos y registros apropiados para estos principios y sus aplicaciones. Bueno, nos piden unos pasos preliminares que son la preparación técnica y administrativa para su desarrollo, que nos muestran que son 3, que la conforma el equipo, capacitar el equipo, describir el producto, el nombre, descripción física, ingredientes, características fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales, formas de consumo y consumidores potenciales. También nos muestra sobre los peligros para la inocuidad de los alimentos. Un agente biológico, físico o químico en una condición de alimento capaz de producir un efecto adversario para la salud, que son 4, que son la contaminación, el carecimiento, la supervivencia y la recontaminación. ¿Qué es eso? Que llegada a los agentes a los alimentos, que es la contaminación. El crecimiento es desarrollar de microorganismos o de sustancias tóxicas, incluyendo toxinas microbianas. La supervivencia es superación de barreras o tratamiento diseñado para la eliminación de los peligros. La recontaminación es la contaminación posterior a los tratamientos de eliminación. Bueno, aquí nos muestran un listado general de peligros para la inocuidad, que son físico, químico y biológico. Bueno, ahí nos muestra el primero, que la infestación. Nos muestran una tabla como tal sobre los agentes, los efectos y los alimentos afectados. También nos muestran los vectores, que son ahí nos muestra que el segundo de los vectores, ahí nos muestra una tabla sobre lo mismo, que son agentes, efectos y elementos afectados como tales. También el tercer punto nos muestra que las materias extrañas, nos muestra la tabla como tales en agentes, efectos, elementos afectados. En el cuarto punto nos muestra que la contaminación naturales como tal, le digo que la tablita está bien explicada con que son los agentes, efectos y elementos afectados como tales. En el quinto son agroquímicos. Ahí nos muestra una tablita sobre los agentes, efectos y alimentos afectados. Bueno, en el punto 6 nos habla sobre adictivos y otras sustancias. Bueno, ¿qué significa adictivos? Son colorantes, resaltadores de sabor, conservantes y nitritos. Las otras sustancias son pinturas, lubricantes o rocío de detergentes o desinfectantes contaminantes indicentales. Bueno, en el punto 7 son microorganismos, que son bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, patógenos emergentes, virus, parásitos y protozoos. Bueno, nos muestra sobre un análisis de peligro. El análisis de peligro es el proceso de recoger y evaluar información acerca de los peligros y las contaminaciones que favorecen su presencia, para decidir si son significativos para la inocuidad de los productos y en secuencia si deberán ser considerados para el plan ACCP. Tiene que tener unas actividades básicas de análisis de peligro, que son 3 como tales, que son listar los peligros que pueden afectar la inocuidad del producto, evaluar las probabilidades real de presentación de los peligros y la severidad de sus consecuencias, identificar las medidas adecuadas para el control
de cada peligro. Ahí nos muestra una fuente de peligro y son los factores propios de los productos, materias primas, ingredientes, flora microbiana asociada, procesos productivos, diseño, instalación, diseños y usos de equipos, utensilios, material de empaque y de forma de empacado, nivel de aplicación del BPM, condiciones de almacenamiento del producto terminado, forma de consumo y uso previsto del producto, consumidores potenciales. Nos muestra una técnica de evaluación de peligros que son la evaluación de materias primas, inspección y observación de los procesos, realización de entrevistas, realización de estudios experimentales, realización de consultas técnicas y bibliográficas, estimización de la severidad de las consecuencias de la presencia de un peligro. Bueno, nos muestra sobre una medida de control, cualquier acción o actividad que pueda ser utilizada para prevenir o eliminar un peligro para la economía de un alimento o reducir a niveles aceptables. Nos piden un punto de control, que es el paso en el cual puedas aplicarse control y que es esencial para prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables un peligro para la calidad sanitaria del producto. Sirve para evaluar los peligros evaluados, los significativos en las etapas de análisis de peligro. Bueno, para obtener la calidad tiene que tener medidas preventivas, control en línea y acciones correctivas. Bueno, el control de línea es el seguimiento del proceso mientras se está llevando a cabo. Se efectúa mediante variables de lectura inmediata. Los límites críticos es el valor máximo o mínimo al cual debe ser controlado un parámetro físico, químico o biológico en un PCC, con objeto de prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables de riesgo la ocurrencia de un peligro para la calidad sanitaria del producto. El monitoreo es la acción de conducir una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control para la determinación si un PCC está bajo control. Consta de medidas de control, variables y de rango, frecuencia, responsables y los registros. Y por último nos pide sobre las acciones correctivas, que se toma cuando se identifica un PCC en particular no se encuentra bajo control. Se establecen procedimientos para regresar los procesos a control rápidamente. Muchísimas gracias por su atención y espero que les guste.